Muchísimas gracias, Roberto. Me gustaría iniciar esta conferencia siempre refiriéndome a una perspectiva que tiene que ver con la nostalgia y con la simbología. Alguien preguntaba por qué se subrayan los libros y he encontrado un hallazgo literario interesantísimo que justifica que uno subraya los libros para dejarles algunas ideas elementales a sus hijos. En esa reflexión previa que tiene que ver con la literatura, con el elogio de la nostalgia, siempre yo he creído conveniente poner la estación y los años que van pasando en la primera página de un libro justamente para volver a ella, para volver a ese libro y acordarme qué hice en ese instante de mi vida. En esa línea de tiempo yo tengo bastante cobijado una imagen que es la que ha iniciado esta vinculación con la investigación, que parte de la observación, pero una observación que no reposa en lo ocular, sino fundamentalmente en lo emocional. Hace muchos años yo veía a mi padre que salía de mi casa con un atuendo un poco extraño, que consistía en un casco, ¿no? Una máscara, una protección de su cuerpo, unas enormes botas de jeve, que lo veía, como decía la gran poeta Blanca Varela, en Sigiloso desvelo, cuando salía de mi casa y yo lo miraba, lo contemplaba, hasta que en un momento determinado, cuando ya te intercepta el tiempo y su cronología, entendí que ese atuendo era para visitar de manera permanente y sumergirse en las aguas de una serie de manantiales, de charcos y de ríos para investigar las propiedades del cuyuro, esta alga altoandina que mi padre investigó y sigue investigando hace 50 años de su vida. Entonces, este acto que tiene que ver con los signos, con la simbología de vida, fue el primer acto que me atrapó, que me sedujo, para que de manera artesanal yo pueda ir un poco desarrollando algunas virtudes y algunas capacidades que me acercaban a la investigación. Yo aprendí desde ahí que este enfoque, que esta mirada, que esta perspectiva, que este estilo de entender la vida tenía que ver con lo que mi padre me dijo, ¿no? Que uno hace investigación para hacer que la vida sea más fácil y menos dolorosa. Entonces, yo tengo muy cercado este primer concepto, bueno, más que un concepto, un acercamiento a la investigación, y obviamente he ido acompañando a mi padre, obviamente yo en una perspectiva más del derecho, pero siguiendo con mucha pauta todo lo que él ha realizado en su vida y que además lo hizo Premio Nacional de Investigación en dos oportunidades, una convocado por el Diario El Comercio y la otra convocada por CONCIPEC. Bien, quería partir de esta primera perspectiva de naturaleza emocional, pero no menos racional, para poder enmarcar lo que va a significar esta conferencia sobre Hay tesis en la vida tan cualitativas, yo sí sé. Es importante tener un punto de partida, un código genético, una genealogía de lo que es la investigación cualitativa. Y hay una multiplicidad de hechos muy diversos en diferentes estadios de la historia, pero yo he tratado de acopiar tres momentos importantes que resaltan y que evidencian y visibilizan este punto de partida de un enfoque cualitativo. El primero tiene que ver, obviamente, con las ideas kantianas, ¿no? Manuel Kant, ¿no? Es importante porque Kant representó la ruptura con el objetivismo cartesiano, ¿no? O sea, básicamente con el concepto positivista, medible, ¿no? De lo que la realidad mostraba en ese tiempo, ¿no? Y Kant apostó por un modelo que reposaba en la racionalidad, en el que se adquiere la relevancia
¿no es cierto?, de exaltar lo que era la interpretación y la comprensión. Luego hay un segundo acto en este tour histórico que se refiere a las ideas post-kantianas, ¿no? O sea, a las herencias kantianas, ¿no? Y en esas herencias kantianas se escribió, ¿no es cierto?, el alumbramiento de la indagación cualitativa en un libro que escribió Engels que se llamó La condición de la clase obrera en Inglaterra. Bueno, esta connotación de orden social, cultural, político, tuvo un impacto y una relevancia bastante intensa en el mundo, ¿no? Y ahí aparecen las primeras conexiones, ¿no?, que tienen que ver con la ciencia social, el cambio social, y esto que es una idea fundamental de la investigación, que es la emancipación mental, la libertad. No hay investigación si no hay libertad, ¿cierto? Así hay que entenderla en su esencia y en su explicación histórica. Y luego hay un aporte de Tiltey, ¿no?, sienta las bases teóricas para poder resguardar la autonomía y la diferenciación entre lo que son las ciencias naturales y las ciencias humanas. Entonces, hay que ver este aporte kantiano como una unidad en la multiplicidad, ¿no?, que es la capacidad de relacionar, interpretar y teorizar. Entonces, ahí están los primeros refugios, ahí están los primeros cobijos que la historia reconoce como aportes fundamentales en la ruptura del conocimiento para poder enmarcar el tema ya orientado a las capacidades que están vinculadas a los enfoques cualitativos, que son las capacidades de descripción, de comprensión, de teorización, de contraste, de analogía, de crítica, de fundamento y de argumento. Como ustedes ven, todas ellas muy vinculadas a la naturaleza jurídica y a la génesis, ¿no es cierto?, del derecho como ciencia social. En esa perspectiva, y dentro de lo que significa la evolución de las ideas en el conocimiento científico, hubo la necesidad en esta primera parte del siglo XVIII de tener una mirada, una perspectiva primero cuantitativa, es decir, básicamente medir las incidencias, las correlaciones entre causas y efectos, ¿no es cierto?, entre hechos, entre variables, y apareció en este contexto de reconocimiento de las ideas científicas el Círculo de Viena, ¿no? El Círculo de Viena tiene como paradigma fundamental el positivismo y tiene como postulado principal la medición, ¿no es cierto? Obviamente esa realidad en ese contexto histórico, evolutivo, pero también una realidad que se tornaba muy compleja, muy diversa y muy abstracta. Esta mirada del Círculo de Viena básicamente orientaba esa perspectiva, ese enfoque, esa mirada, esa interpretación a un tema exclusivamente de medición. Por eso se llama cuantitativa, ¿no? Y además, la esencia de estas investigaciones de naturaleza cuantitativa era confirmar, validar y demostrar las hipótesis de trabajo, que como ustedes saben, la hipótesis dentro de la delimitación conceptual significa una presunción explicativa de un problema, presunción explicativa de un problema, es decir, un juicio a priori. Y además incorporó como métodos científicos dentro de esta mirada de cuantificar y de medir la realidad, el método deductivo, el método de la lógica formal, y desarrolló técnicas que están orientadas a la población y muestra, las estadísticas y las inferencias estadísticas. Entonces, enmarcar este enfoque cuantitativo que aparece no por una situación espontánea, casual, sino por la necesidad de observar desde la perspectiva de la medición, de la correlación, la realidad seguía su camino, seguía su tour, cada vez era mucho más compleja interpretarla. Entonces, como la realidad se subleva a la teoría y a la perspectiva, entonces hubo la necesidad de construir una nueva escuela, que es la escuela de Frankfurt, ¿no? Y esta escuela de Frankfurt entiende el ser en su perpetuo devenir, es decir, nada es estacionario,
hay un componente dialéctico en la nuca social, y esa perspectiva de cambio, de fluidez, ¿no es cierto?, hacía que la realidad sea mucho más versátil, más compleja y más difícil de entenderla, de interpretarla, de comprenderla. Entonces, en esta escuela de Frankfurt, que es como el opuesto exacto, el par antitético del enfoque cuantitativo, lo que representaba el Círculo de Viena, se enmarcó en el paradigma hermenéutico interpretativo, cuyo postulado principal de este enfoque cualitativo que reposa en la escuela de Frankfurt y que reconoce el paradigma hermenéutico, el postulado principal es lo que ellos llaman la omnicomprensión. Es decir, que lo que se releva como una perspectiva fundamental de interpretación de la realidad reposa en la observación. Y además utiliza dentro de los métodos, ¿no es cierto?, de orden científico, el estudio de casos, las teorías fundamentadas, el método fenomenológico, el método etnográfico, el método hermenéutico. Fíjense esa versatilidad de métodos o de diseños que tiene el enfoque cualitativo y que muchas veces, de una manera bastante irresponsable y grosera, hemos dejado de reconocerlas, ¿no? Y la gente niega a veces sin saber. Yo defiendo lo que conozco, por eso es que mi perspectiva está orientada ya hace algunos años a el enfoque cualitativo. Pero además de estos métodos que significan un rango de racionalidad y un rango de conocimiento científico, también tiene técnicas e instrumentos, ¿cierto? Estas técnicas, por ejemplo, en el enfoque cualitativo puedes enmarcarlo en un juicio a expertos, o también un análisis de documentos, que mucho se utiliza en el enfoque jurídico-social, pero aquí la idea fundamental es darle un plus, es decir, cuando yo recojo un dato que no es un dato insular y suelto, tengo que incorporar una unidad de análisis, una unidad de pensamiento. Si recojo un documento que en mi expresión como investigador cualitativo lo estudio, lo analizo, le doy un valor de interpretación, tengo que crear, tengo que proponer una unidad de pensamiento analítico de ese documento para ver cómo su naturaleza significa un aporte fundamental a mi tema de investigación. Entonces hay que incorporar no solamente el dato bien elaborado, bien informado, de buena fuente, sino que en la expresión de esta técnica que tiene que ver con el análisis de documentos hay que ser muy acucioso en seleccionar, organizar, jerarquizar y valorar. Y para que eso tenga una incidencia importante, va a ser siempre, vital, ¿no es cierto?, y coherente que nosotros establezcamos algunos criterios para poder hacer una evaluación importante de estos documentos. Entonces, tenemos claro que hay dos caminos, dos perspectivas, ¿no es cierto?, que tienen cada una sus postulados, que tiene cada una sus técnicas e instrumentos, que tiene cada una su método de investigación y que tiene cada una de ellas su mirada, su enfoque, su perspectiva. Necesitamos, decía, en el Círculo de Viena, una matemática de lo cualitativo, eso que le llaman los científicos la Gestalt, ¿no?, donde el énfasis no está puesto en la cantidad, sino en la relación, es decir, en la forma y el orden. Entonces hay que incorporar esta idea que me parece muy interesante y que se ha banalizado del enfoque cuantitativo. Y el enfoque cualitativo considera el conocimiento como un resultado de una dialéctica, de un diálogo entre el sujeto, con todo lo que implica su cultura, intereses y valores, y el objeto o fenómeno del estudio. Por lo tanto, las gravitaciones, tangencias, implicancias que tiene el enfoque cualitativo se sumergen en una realidad mucho más intensa, mucho más compleja, mucho más diversificada, mucho más versátil, más compleja en su estudio, en su análisis, en su contraste, y eso implica que el enfoque cualitativo debería arraigar todo el potencial argumentativo que tiene para poder no solamente despertar el interés y la expectativa social, sino fundamentalmente hacer que el investigador cualitativo tenga, ¿no es cierto?, estas técnicas, estos métodos y estos instrumentos. Hay algunos mitos, ¿no es cierto?, que a veces están sesgados, a veces están fragmentados con respecto a los enfoques cuantitativos, porque ha habido un predominio de muchísimos años con respecto al enfoque cuantitativo.
La realidad, ¿no es cierto?, se subleva siempre a la teoría y siempre a la perspectiva, y esa realidad ha hecho que hoy también los enfoques cualitativos también ganen un espacio, ¿no? Un espacio que reposa en la racionalidad, en la interpretación, en la comprensión y en la crítica. Entonces, este versus que hay entre el imperio del número, la majestuosidad de la letra o la teoría, lo que debemos decir es que el imperio del número, ¿no es cierto?, el enfoque cuantitativo, los que manejan enfoques cuantitativos, deben tener más apertura, ¿no es cierto?, al diálogo y deben desarrollar su tolerancia también, y deben ser menos soberbios y pedantes, ¿no? Porque a los investigadores que hemos incursionado de alguna manera artesanal en las ciencias jurídicas, siempre nos han tratado de banalizar, de relativizar, y me parece que es un referente inmerecido, ¿no? Porque uno tiene que relevar en el derecho que la teoría, desde el punto de vista de la cientificidad social, significa conocimiento científico más experiencia. La teoría no es un dictado, no es un percentil, es un constructo de un determinado contexto social, cultural, político y económico, y que tiene bases, ¿no es cierto?, científicas, bases argumentativas, bases de fundamentación, que si uno analiza la naturaleza, la estructura, la evolución de lo que significa el derecho, hoy el derecho fundamentalmente es teoría de la argumentación. Pero no se ha llegado a este concepto por un acto de incidencia, de tendencia, de moda, sino porque hay dentro de un acto evolutivo considerar el derecho no como un resto fósil, sino fundamentalmente como una perspectiva social de interpretación respecto a lo que se da en la realidad. Entonces, siempre va a ser interesante hacer una defensa que no repose, obviamente, en la necedad, sino fundamentalmente en el argumento. Y fíjense lo visible que es cuando uno enmarca sus ideas de investigación a lo que es el enfoque cualitativo, porque está directamente vinculado a un tour donde las capacidades hay que desarrollar, porque uno no viene con esas capacidades, hay que desarrollar y potencializar a través de métodos de enseñanza. Desarrollamos capacidades de descripción, comprensión, teorización, contraste, crítica, propuesta y argumento. Todas estas capacidades están directamente vinculadas a la esencia y a la teoría de la argumentación. Muy bien, hay además que hacer, porque para evitar la onda expansiva especulativa hay que centrar las ideas y los enfoques de investigación jurídica, ¿no? Hay tres áreas científicas en la investigación jurídica, entre otras, pero esto es un poco el consenso y el acuerdo que hay dentro de los aportes de la investigación jurídica. Uno puede direccionar su mirada, su interés y su enfoque como investigador al estudio exegético de normas e instituciones jurídicas. Ahí tienen una línea de trabajo importante que tiene el estatus, ¿no es cierto?, para considerar una perspectiva y un enfoque de cientificidad en la investigación jurídica. Hay otra perspectiva que tiene que ver con el análisis filosófico, ¿no?, que visualiza el derecho como un sistema de cánones creados por el hombre. Esto tiene ya una categoría mucho más axiológica, más valorativa. Y hay una investigación de las problemáticas sociales con trascendencia para el derecho. Entonces, ahí hay tres enfoques, tres perspectivas en la investigación científica, jurídica, que tienen, ¿no es cierto?, la naturaleza propia, una forma y una perspectiva para investigar, y que es importante saber en qué situación, y más que situación, en qué momento estoy de la investigación, al momento que uno elige una de estas perspectivas, ¿no es cierto? Y eso es una idea preliminar, es un saber previo para saber en cuál voy a habilitar, para tener claro dónde estoy, para saber a dónde voy a llegar. Esa es una clave en la experiencia de la investigación. Saber en dónde estoy para saber a dónde voy a llegar. O sea, cuál va a ser mi rumbo, cuál va a ser mi horizonte, cuál va a ser mi perspectiva, cuál va a ser mi enfoque, mi diseño de investigación. Entonces, para poder tener claro que estas tres áreas o enfoques científicos en investigación jurídica, tenemos que reposar dos ideas fundamentales. Primero, es importante que las universidades replanteen su enfoque y no esperar al final del camino con la exigencia de un artículo científico.
que tiene además una connotación tecnológica con respecto al acceso a la información, pero que esa perspectiva no cubre de ninguna manera la idea de investigación, que es lo artesanal, lo primario, lo primero, lo genético, lo formativo. Entonces, hay que ser consecuentes, ¿no es cierto?, con estas políticas de investigación, y las universidades deberían replantear que es fundamental para celebrar al final del camino constituir políticas claras de investigación formativa. Yo tuve dos experiencias, dos buenas prácticas en mi labor como docente e investigador en Derecho, una en la UCB Trujillo, donde estuvo a mi cargo la dirección de investigación por muchos años, y nosotros, el grupo que manejábamos investigación con el doctor Vicente Sánchez, organizamos lo que fue la primera escuela de investigadores jurídicos, ¿no? Que fue una experiencia justamente reposada en esta instancia de lo formativo. Porque hicimos una convocatoria de primero a quinto ciclo, pero no era un casting, ¿no? Lo que era reconocer nosotros, porque teníamos cursos de ciencia política y teníamos cursos de metodología de primero a quinto ciclo, y podíamos desarrollar con mayor nitidez la observación para seleccionar a 30 estudiantes de primero a quinto ciclo. Al final fueron 40, y a estos 40 estudiantes los capacitamos de manera permanente en 6 módulos de investigación totalmente gratuito. Se les dio un producto observable, estoy hablando hace 7, 8 años en la UCB Trujillo, y sustentaron sus productos observables, se los certificó. En ese momento todavía no había este proceso de licenciamiento, ¿no?, que también lo he vivido en otra universidad. Pero a pesar de que no había este proceso de licenciamiento, ya nosotros habíamos creado las condiciones, sabíamos con mucha certeza hacia dónde estábamos orientando nuestros saberes y nuestra formación. Entonces ahí nosotros desarrollamos una perspectiva de lo que es investigación formativa. Lamentablemente el tema se diluyó, no se pudo sostener por factores externos a nosotros, y luego en otra universidad en Chiclayo, en la Universidad de Chipán, desarrollé lo que es los semilleros de investigación, teniendo como base esta primera práctica exitosa en la UCB Trujillo. Ahí estábamos dentro de un proceso de licenciamiento, donde la condición 4, que era la condición de investigación, exigía y monitoreaba de manera permanente cómo poder evidenciar lo que significa la investigación formativa. Entonces, para que nosotros podamos tener una exigibilidad y una expectativa con nuestros investigadores, obviamente hay que renovar la línea de investigación orientados a lo cualitativo, pero también hay que desarrollar semilleros de investigación o escuelas de investigadores en derecho, para hablar de la perspectiva nuestra de la especialidad. Y además el licenciamiento lo que busca, o lo que buscó en un primer momento, es aprobar, ¿no es cierto?, condiciones básicas de investigación y de todas las condiciones que tienen que ver con infraestructura, logística, docencia y otros factores más. Entonces, para sostener esa investigación no puede aparecer de manera fugaz y de manera intempestiva al final. Tenemos que construir abajo. Entonces, es importante replantear esa mirada, esa perspectiva, para poder constituir grupos de élite de investigación, y que esto amerite una protección adecuada de las universidades, que no solamente tiene que ver con el dinero, sino con docentes apropiados y docentes que conozcan el tema para poder sostener esta investigación formativa, ¿cierto? Entonces, es una idea que no es aislada, para mí es una idea que hay que incubar en el modelo de investigación de las universidades peruanas. Y además, en esa perspectiva de educar, de vincular, de seducir a los estudiantes para que entiendan el derecho no solamente desde la decretorragia normativa, sino fundamentalmente desde su problematización, entonces hay que iniciarlos también en un régimen intenso de lectura. Es el primer rango de la investigación formativa y de la investigación cualitativa, la investigación bibliográfica, el contacto con los libros, con sus contenidos, con sus perspectivas, con sus teorías, con sus delimitaciones conceptuales. Entonces, en paralelo se pueden, ¿cierto?, enmarcar estas dos categorías que en mi concepto son fundamentales. No hablo de determinismos, pero sí son fundamentales para entender la dimensión, la complejidad, sobre todo el compromiso académico que deberían tener las universidades con respecto a estos enfoques y a estas perspectivas.
Muy bien, cuando nosotros decidimos ya enmarcar, ¿no es cierto?, este interés por lo cualitativo, por el enfoque cualitativo, también tenemos que ser consecuentes con ese discurso y en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. El primer postulado con el que nosotros desarrollamos nuestra clase parte de un renglón simple, lo que después se va intensificando conforme avanzan las clases. Yo les pido a mis alumnos querer aprender, nada más. Es más un concepto ético, querer aprender. Querer aprender, saber enseñar. Si hay un romance coherente, sostenido, riguroso, intenso, duradero, entonces esa primera forma y perspectiva de educar para que los estudiantes no piensen solamente en la rentabilidad, en el inmediatismo o la utilidad, sino principalmente en desarrollar capacidades analíticas, críticas, de contraste, de analogía y de argumentación. Entonces hay que desarrollar algunas ideas que están dentro de lo que decía, que es la investigación formativa, ¿no? Dentro de estos contenidos, a mí me seduce siempre empezar mis clases de investigación con un poema, porque el poema no solamente es un canto de fe, un canto al esteticismo del lenguaje y a lo inconcluso que a veces puede ser la vida, sino que también puede ser un recurso importante en la metodología y la investigación. Entonces, yo les planteo a mis alumnos en estos saberes previos, que les llamo, dentro de esta investigación formativa, cualitativa, este poema que se llama Causa y Efecto, ¿no? Que es para poder citar adecuadamente un libro de Jorge Deza, que se llama Matemáticas Sentimentales, y dice lo siguiente, ¿no? He visto a causa y efecto ir de la mano por las veredas de abril, besarse en el bosque de la tarde, asomarse por la ventana de luz. He visto a causa y efecto evitar los murmullos de las fórmulas, escapar de la presión de los números, luchar contra su propia causa y efecto. He visto a causa y efecto adentrándonos en el mar para hacernos uno, en el sol. Causa y efecto han muerto, ahora el universo es inexplicable. Entonces, cuando yo les leo este poema a mis estudiantes, les pido que luego de unos 5 minutos de análisis puedan vincular este contenido con lo que es la metodología de la investigación. Encuentran una serie de conectores, de vectores, de relaciones y de vinculaciones. En esa perspectiva también de los saberes previos en enfoques cualitativos, hay que tener claro 3 principios que son fundamentales, que no solamente te sirven para sostener tu investigación, sino fundamentalmente para defender tu idea de investigación. Un primer principio es la coherencia. Sin lugar a dudas, la coherencia es la simetría, la armonía de lo que elijo como tema, de cómo construyo mi realidad problemática, mi formulación, mi objetivo y mi hipótesis, que es la parte medular del constructo de la investigación. Ahí tiene que visibilizarse y tiene que mostrarse la coherencia, ¿no? La simetría, la armonía que hay entre estas categorías metodológicas. Un segundo principio tiene que ver con la realidad, ¿no? Con el realismo, ¿no? Uno no plantea una idea de investigación producto de una ficción, producto de un espejismo, ¿no? Eso es efímero, eso se va inmediatamente. Tiene que ser de acuerdo a una perspectiva de mi formación que puede hallar en la realidad, que la reconocemos como diversa, compleja y abstracta, para poder significar y para poder elegir adecuadamente un tema de investigación. ¿Cierto? Entonces, es importante el principio del realismo, de la realidad, de la supremacía de la realidad, como a veces utilizan los docentes de derecho laboral, ¿no? De investigación en derecho laboral, porque es un principio, la supremacía de la realidad. Y un tercer principio que tiene que ver con el pluralismo metodológico, y esto es todo un mito, ¿no? Hay docentes en las prácticas de metodología que si tienes un tema, 1 o 2 personas con respecto al mismo tema, te dicen que el tema ya no va, ¿no? No te dicen ni siquiera por dónde tienes que ir, sencillamente te cierran el tema como si fuera un dogma, se acabó la tesis. Y ese tema no es así. La perspectiva, ¿no es cierto? El pluralismo del enfoque del investigador puede ser muy variado. Yo puedo tener un tema orientado a los conflictos socioambientales, pero puedo tener miradas distintas con respecto a ese fenómeno, con respecto a esa estructura de nuestra realidad. Entonces, a esa diversidad de perspectivas, a esa diversidad
de enfoques, de direcciones, de diseños, se le llama pluralismo metodológico. Así que hay que pedir a los docentes que aperturen un poco más su mirada para que puedan entender que la unidimensionalidad de la investigación cualitativa no tiene por qué reprimirse al alumno y no tiene por qué significar un final inexplicable, ¿no? Porque a veces no se le da pues, el argumento y el fundamento al alumno por qué esa tesis o por qué ese enfoque o por qué esa idea de investigación no puede ser ni viable ni sostenible, ¿no? El pluralismo metodológico explica en el enfoque cualitativo todo lo que la realidad nos permite, ¿no? Entonces, a esa diversidad de miradas reposadas en el método, obviamente, no en la especulación, se le llama el principio del pluralismo metodológico, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el concepto aristotélico, ¿no? Él hablaba de una realidad poliédrica, ¿no? Donde hay muchísimas caras, muchísimas perspectivas para interpretarlas. Entonces, estos principios son fundamentales para entender la naturaleza, la dimensión, el soporte y la sostenibilidad de una idea de investigación. Pero además de eso, hay algunos lugares comunes, ¿no? Como hablaban los griegos, hay 3 acciones fundamentales del enfoque cualitativo que uno tiene que estar en condiciones, una vez que tiene la idea de investigación clara, de responder. ¿Qué estoy investigando? ¿Por qué? ¿Y cómo investigo? Son 3 acciones, 3 preguntas fundamentales para entender el enfoque cualitativo. Cuando hablo de qué investigo, estoy hablando básicamente de lo que es el objeto de estudio, mi área problemática, mi marco teórico. Cuando me refiero al por qué, tengo que fundamentar cuáles son las razones que me llevan a mí a esta idea de investigación, ¿no es cierto? Y el cómo es sostener la investigación a partir de mis técnicas e instrumentos que planteo, ¿no es cierto? Que luego las ejecuto, las proceso y las muestro en lo que se llama la descripción y discusión de resultados. Y hay que también ser muy, muy acuciosos una vez que tengo todo este camino de las cuestiones previas o los saberes previos, que está en el poema Causa-Efecto, que está en los principios, que está en los lugares comunes de estas 3 preguntas orientadas a enfoques cualitativos, también tengo que hacerme las preguntas si mi trabajo, si mi tema de investigación es relevante, es útil y es viable. ¿No es cierto? Porque uno no puede, una de las expresiones que son más complejas dentro del reporte que da el SUNEDU es que es difícil, en una encuesta que se hizo a los estudiantes universitarios de Derecho, que una de las categorías más difíciles es escoger el tema de investigación. Entonces, estas cuestiones previas son fundamentales para que ese tema pueda tener un estatus de defensa argumentativo, metodológico, ¿no es cierto?, para enfoques cualitativos. Y cuando se habla de principios, cuando se habla de lugares comunes, cuando se habla de la justificación metodológica, que es la relevancia, utilidad y viabilidad, estas 3 categorías tienen que ver con delimitación de impactos, ¿no? La relevancia tiene que ver con delimitación de impactos, no de su cuantificación. O sea, no vale más una tesis porque tiene más impactos que otra, no. Son las que se explican desde la racionalidad y el argumento qué impactos se desprenden de mi tema de investigación. Cuando hablamos de utilidad, estamos afirmando la expectativa social que genera mi tesis, que genera mi trabajo de investigación. Y cuando hablamos de viabilidad, estamos hablando de 2 categorías en simultáneo, ¿no? Poner mi tema en la realidad tal cual, no desde la perspectiva que yo quisiera, sino como me muestra mi realidad, identificar mis restricciones para luego inferir si mi trabajo es viable a corto, mediano o largo plazo. A esa instancia temporal se le llama justamente horizonte temporal. Entonces, estas 3 categorías, RUP, RV, relevancia, utilidad y viabilidad, tienen que ver con la justificación metodológica y eso le va a dar mucho más soporte, mayor argumento, mayor fundamento a la elección del tema. Y además ya lo enmarcamos a un método, ¿no es cierto?, a este método del derecho que es el método inductivo. Es decir, este método inductivo, ¿no es cierto?, de investigación hay que trabajarlo en función de 4 instancias que son fundamentales para tener el cobijo necesario, metodológico, con el nivel de fundamentación que se requiere cuando uno elige el tema. Es primero preguntarse, este es un método, este no es un antojo mío, es un método, ¿no? Un método inductivo. ¿De qué va a tratar la investigación? Eso es lo que yo debo saber con claridad. ¿De qué va a tratar la investigación en términos
descriptivos, en términos muy genéricos. Cuando tengo claro eso, paso a un segundo rango. ¿Qué situación exploras? ¿Qué situación intentas explorar? Ya identificas un poco el área problemática de esa mirada, de esa observación. Tercero, ¿qué problema tratas de resolver? ¿Qué problema tratas de resolver? Y cuarto, ¿qué necesidad tratas de resolver a partir de lo que significa la expectativa social que genera tu idea de investigación? Muy bien, estas categorías de aprendizaje que yo lo ubico en la parte formativa y que forma parte de lo que significan los saberes previos, los saberes integrados, es fundamental para poder militar de manera responsable y acuciosa dentro de lo que significan los enfoques cualitativos. ¿Y cómo podemos desarrollar estas capacidades? Bueno, nosotros también en la experiencia de la docencia diseñamos lo que significa una unidad de pensamiento. Es decir, a los chicos que ahora me están escuchando y que están a la expectativa de construir una idea de investigación, sea en la parte formativa o en la parte de tesis, utilicen todos estos rangos que yo estoy proponiendo, ¿no? Además, cuando enmarquen su tiempo a un régimen de lecturas que va a ser muy intenso, en el enfoque cualitativo hay que leer muchísimo, de manera muy intensa, pero de manera también ordenada y organizada, es que esta unidad de análisis tiene 5 variables que están organizadas y jerarquizadas, ¿no? Que le hemos planteado nosotros en nuestra experiencia como docentes de investigación en Derecho. La primera perspectiva o variable de esta estructura es, tú tienes un material de enseñanza, una lectura, ¿cierto? Que es uno de los primeros acercamientos cuando tú ya eliges el tema y pasas por todo este camino, este tour que estoy explicando, y luego empiezas a hacer un seguimiento, ¿no es cierto?, en los repositorios para ver artículos científicos, ¿no?, que están orientados a una de tus variables de estudio. Ya tengo enmarcado, tengo una columna importante, ¿no es cierto?, de material de conocimiento, de información. Entonces, cuando recoges un primer material, somételo a una unidad de análisis, ¿no?, que nosotros le llamamos una unidad de pensamiento. Pero no preguntas antojadizas, sino preguntas que reflejen áreas problemáticas de esa lectura. Entonces, no se recomienda masificar. Es importante que haya 2 áreas problemáticas, que es el equivalente a una formulación del problema en el rango de una tesis. Entonces, una vez que tienes esa área problemática 2, ponme un par de razones por qué esa pregunta puede ser relevante, útil y viable. Luego que tienes este primer rango de esta unidad de pensamiento que es áreas problemáticas o el equivalente a formulación del problema, me delimita los impactos. ¿Qué tipo de impactos genera la lectura? Hay un impacto jurídico, social, cultural, político, ético, eso depende de la naturaleza de esa lectura. Tercero, tu apreciación crítica. Es fundamental vigorizar la apreciación crítica del estudiante dentro de lo que significa el desarrollo de sus capacidades investigativas. Luego, el cuarto punto, el contraste con la realidad, porque obviamente la validez, la consistencia, la confiabilidad tiene que partir del contraste con la realidad. Y termino con una propuesta argumentativa. Entonces yo presento, ¿no es cierto?, o evalúo o valoro esa capacidad de lectura, no con ideas fundamentales, ni con subrayados elementales, básicos, que no sirven para nada, sino con una unidad de pensamiento que tiene 5 variables que están organizadas, que están jerarquizadas, que cada una tiene un desarrollo, una capacidad investigativa, y con este método yo puedo intersectar el camino estandarizado y formalizado de una persona que intenta hacer algo de investigación, no necesariamente por un acto persecutorio y coercitivo, sino de un acto libertario. Entonces, utilizo este método de investigación, este método que es una unidad de pensamiento para poder desarrollar capacidades investigativas. No se olviden, es una unidad de pensamiento que tiene 5 variables, no puedo partir del final, porque eso va a incidir en un caos del pensamiento. Entonces, parte de un área problemática, connotaciones que son los impactos que se desprenden de esa lectura, mi apreciación crítica, mi contraste con la realidad y mi propuesta argumentativa. Muy bien, ese es un método que nosotros hemos desarrollado en la investigación en estos ya algunos años que tenemos en la docencia y que ha tenido, obviamente, resultados muy interesantes porque el régimen de lectura ha ido intensificándose y ha ido formando ya una parte bastante intensa de la formación que debe tener un estudiante que intenta hacer investigación cualitativa.
Luego, en esa misma perspectiva, los diseños de investigación en el enfoque cualitativo son muy variados y son muy ricos en su contenido, ¿no? El estudio de casos, las teorías fundamentadas, que ahí se puede emblematizar el valor de la teoría, el método hermenéutico o el etnográfico, ¿no? Se utiliza en el etnográfico básicamente cuando uno hace un trabajo sobre el análisis cultural del derecho, ¿no? De repente me interesa, en mi perspectiva, hacer una evaluación de la justicia comunal y la vulneración de derechos humanos. Entonces, el método etnográfico más el estudio de casos y teorías fundamentadas es una excelente compañía argumentativa para desarrollar mi tema. Y con respecto a técnicas e instrumentos, el juicio de expertos y el análisis de documentos son dos aliados fundamentales. En el juicio de expertos yo tengo algunos criterios para seleccionar a un experto que le dé una mayor potencia argumentativa a mi trabajo. Entonces lo que hago en el juicio de expertos es seleccionar a los expertos a través de un criterio de conocimiento, de experiencia, de publicación. Una vez que tengo a los expertos, hay una ruta que da la universidad para calificar los instrumentos y desarrollo preguntas abiertas, obviamente, porque en la pregunta abierta hay la posibilidad de poder desarrollar argumentos, contrastes, fundamentos, críticas, ¿no? Y enmarco mis preguntas en función de las variables bajo el criterio de la proporcionalidad. Tengo mis dos variables, mi variable dependiente e independiente, criterio de proporcionalidad. Si van a hacer 8 preguntas, 4 preguntas orientadas a mi variable independiente, 4 a mi variable dependiente. Son preguntas orientadas a la formulación y el objetivo del problema. Entonces, esa técnica va a tener un estatus importante al momento que yo discuta los resultados, porque ese nivel de contraste es un aporte fundamental de un experto a mi perspectiva de investigación. Y en el análisis de documentos también, como decía, es fundamental, porque solamente los documentos tienen que tener una interpretación exegética, ¿no? O sea, formal, literal de la norma, ¿no? Necesitamos ir más allá, es decir, podemos incorporar una interpretación funcional en contraste con la realidad. Entonces, si por ejemplo estoy haciendo una tesis sobre violencia familiar y delimitar la eficacia de las medidas preventivas, un documento que me va a importar en la investigación, en mi análisis de documentos, es un informe defensorial, ¿no? Las que emite la Defensoría del Pueblo, porque tienen un contenido coherente, teórico, relevante, muy bien escrito en su gramática, en su semántica. Entonces, utilizo este documento, ¿cierto? Pero tengo que desarrollar una unidad, ¿no? O sea, una unidad con criterios interpretativos. O sea, ¿para qué me sirve la selección de este documento, informe defensorial, para un caso de violencia familiar y no solamente el informe defensorial y pongo un texto, ¿no es cierto? Del contenido. No, 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 es mucho más que eso, mucho más que eso. Entonces, eso tiene que ver con las técnicas e instrumentos, ¿no? Hay dos dificultades que la metodología de la investigación pone al enfoque cualitativo, que es la verificación y la universalización de sus conclusiones. Nosotros tenemos una posición, digamos, dentro del concepto de la democratización de las ideas, no del confort, sino de la democratización de las ideas, en función de que la verificación en enfoques cualitativos pueden ser verificaciones en lo descriptivo, en lo teórico y en lo valorativo. Lo descriptivo está en la realidad problemática, lo teórico está en la teoría fundamentada como diseño, y lo valorativo está en las técnicas e instrumentos como análisis de documentos. Y en el caso de la universalización de sus conclusiones, es bien complicado universalizar una conclusión, justamente porque el análisis interpretativo tiene que ver mucho con lo que significa la diversidad cultural y la complejidad legal. Entonces, es complicado hablar de una conclusión que funcione de manera universal, en diferentes contextos, en diferentes espacios, ¿no? En condiciones supranacionales. Muy bien, y quisiera terminar esta exposición un poco citando a Hegel cuando decía que un templo sin sagrario es como un pueblo sin alma. Y yo le incorporaría que una universidad sin investigación es como el parto de un pelícano al amanecer del infinito mar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Aldave, por tan brillante exposición y que pone los puntos sobre las IES respecto al quehacer académico y al quehacer investigativo, que vienen a ser responsabilidades fundamentales de las facultades de Derecho. Vamos a pasar
a un espacio de preguntas y que nos gustaría transmitirle, doctor, para que pueda de repente amplificar el escenario de exposición y de repente ahondar en algunos puntos que sería interesante robustecer para un mayor análisis y sobre todo para una mejor interpretación de los contenidos expuestos en esta tarde. Una de las preguntas que es bastante usual dentro de estos contextos de investigación en el derecho es conocer si es que la investigación cuantitativa ha resultado un instrumento válido para generar un mayor conocimiento de la realidad, o es que la investigación cuantitativa más bien ha sido una barrera en los últimos 40 años en el Perú que ha impedido tener un conocimiento mucho más claro respecto a los contextos reales de nuestras localidades, nuestras regiones y del Perú en general. Esa sería una de las primeras preguntas, doctor. Bien, gracias. Yo no me animaría a desechar de ninguna manera el aporte del enfoque cuantitativo. Creo que hoy la naturaleza de la realidad ha sublevado todo tipo de enfoque, sea cualitativo y cuantitativo. Y hoy la realidad nos está evidenciando y nos está visibilizando que debemos articular estas concepciones tanto cuantitativas como cualitativas. Por eso en el intermedio de mi exposición hablaba del imperio del número versus la majestuosidad de la letra, ¿no? Y yo no creo que sean conceptualmente solo opuestos exactos, creo que hoy la realidad nos permite, nos evidencia a que generemos un romance y una conciliación, una reconciliación entre los enfoques y no practiquemos un acto mezquino de uno u otro lado. Creo que ha llegado ya el momento, hace mucho tiempo, de poder buscar puntos de articulación, de cohesión, porque siempre el número, que puede ser un generador de alarma social y de expectativa, puede ser tratado también desde una perspectiva teórica. Lo que hoy nos muestra esta pandemia es justamente lo que estoy sosteniendo. Ya no se invitan a los políticos para poder diagnosticar nuestra realidad, menos mal, ¿no? Se invitan a los expertos, ¿no? Entonces hay un enfoque interesante con respecto a establecer estas conexiones entre la necesidad de fortalecer las políticas de salud y la capacidad del Estado. Eso se puede medir, sí se puede medir de todas maneras, pero necesitamos de enfoques cualitativos para entender lo que Matos Mar llamaba hace más de 40 años, que es el desborde popular y crisis del Estado, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con el fenómeno de la informalidad, y el fenómeno de la informalidad es un fenómeno cultural. No es solamente medir cuántos son, sino entender cuál es. Bien, parece que hemos tenido un problema con la conexión del doctor Rafael Aldave. Vamos a esperar algunos minutos para que pueda volver a conectarse, nos informan por interno. Mientras tanto, podrían realizar algunas preguntas y colocarlas ya sea en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. Vamos a esperar unos minutos para que el doctor Rafael Aldave vuelva a ingresar a la sala, de tal manera de que podamos continuar con este espacio de preguntas y respuestas a nuestro expositor.
Sí, Roberto. Muy bien, doctor. Sí, Tú, justo disculpa, estoy un estábamos poco comentando a los por el internet. participantes que había tenido un problema con la conexión. Bien, le voy trasladando algunas preguntas que se han ido formulando durante este pequeño espacio. Y les voy a dar lectura para tratar de agruparlas, ¿de acuerdo? Bien, Connie Durán nos pregunta, ¿se podría realizar trabajos de investigación cualitativos en las ciencias sociales, como por ejemplo la educación? Esa es una primera pregunta. Segunda pregunta, la investigación participativa, en resumen, es conocer, actuar y transformar. En tal sentido, la pregunta sería, ¿cómo investigar en este momento atípico, teniendo en cuenta que se basa la participación social y la investigación es tener como base a esta participación? Es decir, al parecer quien nos pregunta, quien formula la pregunta, lo que busca es saber si es que esa interacción que por este contexto de pandemia se ha dejado de tener, esa relación que tiene el investigador con la realidad que en estos momentos definitivamente ha sufrido un duro golpe, puede influir directamente al momento de desarrollar la investigación de naturaleza cualitativa. Doctor, sus respuestas, por favor. Bien, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Ya. Con respecto a la primera interrogante de Connie, obviamente que sí, ¿no? Los enfoques cualitativos despiertan mucha conexión y mucha vinculación con la educación, ¿no? Porque la educación tiene una serie de áreas problemáticas, ¿no? Para entenderla en una dimensión de una realidad tan compleja y tan versátil, ¿no? Entonces, sí es importante tener enfoques cualitativos con respecto a la educación para entender, para comprender, para teorizar, ¿no es cierto?, las bases explicativas de por qué, por ejemplo, no se robustece las capacidades críticas dentro del modelo educativo, ¿no? Porque básicamente termina siendo un modelo bastante repetitivo, que está en muchos casos vinculado más al tema de la rentabilidad, del inmediatismo, que aspectos tan importantes como la ética, como la interpretación, como la crítica, ¿no? Entonces, hay dentro de los enfoques y dentro de los diseños, en el caso de la educación, factores muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hacer un análisis comparativo, crítico de lo que es la educación rural con la educación urbana, ¿no? Encontramos una serie de distanciamientos con respecto a una real calidad de la educación, o de repente cómo podemos utilizar las tecnologías para poder despertar la categoría de ciudadanía en los estudiantes, ¿no? Hay una serie de perspectivas y de líneas de investigación en educación que están muy vinculadas con los enfoques cualitativos. Con respecto a que si esta nueva, digamos, esta nueva realidad que estamos viviendo, en donde de repente el acceso a la información suprime de alguna manera la investigación de enfoque cualitativo, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? La robustece más, porque ha mostrado una serie de falencias que tienen que ver básicamente con la reforma y modernización del Estado peruano, ¿no? Donde se ha evidenciado un vacío del Estado, donde las perspectivas que tienen que ver con servicios básicos en el Perú no se cumplen, donde los procesos de transparencia en la gestión pública, que los conocemos, pero que hoy se ha evidenciado, sin ni siquiera tener la capacidad para entregar canastas a las personas que más lo necesitan, tienen que ver con un modelo de gestión pública. Y ese modelo de gestión pública se ha evidenciado y se ha trasladado al enfoque, a la perspectiva interpretativa que tiene un investigador cualitativo. Es decir,
Yo no creo que haya suprimido en lo absoluto, sino que haya robustecido las posibilidades de ampliar la onda expansiva de investigaciones cualitativas en este momento de la realidad. Muy bien, doctor Aldave. Hay una pregunta que la formula Ricardo Vázquez. La pregunta es la siguiente, la voy a leer tal cual la ha redactado. Buenas tardes, doctor Aldave. Quisiera felicitarlo por su brillante ponencia. En la actualidad, que estamos atravesando por una grave crisis mundial como es el COVID-19, ¿qué tipo de investigación se podría utilizar para solucionar de cierta forma los siguientes aspectos tales como economía, política, educación y salud? Yo creo que es más una pregunta de opinión que otra cosa, doctor. En todo caso, dejo a su criterio la respuesta. Es importante que replanteemos la esencia de la universidad, ¿no? Yo entendí siempre la universidad, fíjate, la primera universidad, la primera facultad de Derecho que se fundó fue en la Universidad de Bolonia en el siglo XVIII. Y cuando se aperturó la facultad de Derecho, uno iba a estudiar Derecho no para litigar, sino para aprender a pensar. Entonces, no me parece, estoy seguro que las universidades deben poner en esa jerarquía de su pensamiento
Bueno, lamentablemente la conexión del doctor Aldave no ha sido la mejor en esta parte final precisamente de las preguntas, así que vamos a tener que cortar esta transmisión, no sin antes agradecer la participación de cada uno de ustedes. Consideramos de que la investigación es un compromiso, no solamente que debe radicar en el norte del trabajo que se realiza por parte de cada uno de nosotros como eternos estudiantes de Derecho, sino que implica como consecuencia una responsabilidad por parte de las facultades de Derecho. Y es una responsabilidad que desde la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo, filial de Tarapoto, hemos siempre nosotros buscado canalizar y concretar a través de cada uno de los trabajos que se vienen realizando y sobre todo facilitar las herramientas investigativas a cada uno de nuestros estudiantes para poder generar espacios como estos en los que se pueda discutir sobre tópicos tan singulares y sobre todo tópicos que resultan tan necesarios y gravitantes para precisamente generar una mayor relevancia en cuanto a la investigación. Y siempre, justo el doctor Rafael Aldave nuevamente se ha conectado. Enhorabuena. Su micrófono, doctor, por favor, actívenlo y continuamos con las últimas preguntas. Sí, ¿Le gracias. parece? Muy bien. Gracias. Muy bien. Doctor, entonces, continuando con las preguntas, usted estaba contestando la pregunta de Ricardo Vázquez, que estaba bastante enfocada al hecho de qué manera se pueden aterrizar algunas inquietudes investigativas para poder concretar una mayor relevancia en cuanto a la investigación. Esa sería la pregunta. Y hay una segunda pregunta de Joana Saldaña. Bueno, de los esposos Saldaña Rodríguez, en realidad me imagino que deben estar juntos, ellos son de cuarto ciclo de Derecho, y ellos preguntan, ¿cree usted que el Estado peruano tendría que hacer una reforma en nuestro sistema de justicia, ajustándolo más a nuestra realidad? Hay otra pregunta también, bueno, son palabras de felicitación. Doctor, en todo caso, le rogaría de que, por favor, nuevamente culmine la parte resolutiva de la pregunta que se quedó en el tintero y esta última pregunta respecto a la reestructuración de los sistemas. Doctor, si fuera tan amable. A ver, para complementar, ¿sí me escuchan? Sí, ¿no? Para complementar la idea, la quiero someter en una buena práctica cuando hice mi tesis de maestría en gestión y políticas públicas. Teníamos a un profesor excelente que era el director de investigación de la Universidad del Pacífico, Parodi 13, un excelente docente, un excelente economista, ¿no? Entonces él en clase, éramos 25 estudiantes y suelta un dato, ¿no? El año 2012, suelta un dato y dice que el 68% de funcionarios públicos en el Perú tenían procesos por enriquecimiento ilícito. Entonces, ese dato a mí en verdad que me generó mucha indignación, ¿no? Entonces, el resto de estudiantes salió al cafetín y yo me quedé porque me pareció un dato que si se comprobaba en la cientificidad social podría ser el punto de partida para hacer mi tesis, ¿no? Entonces me quedé conversando con el docente y me dijo, sí, yo he hecho esa investigación, tengo todo el acopio, tengo toda la data, te la voy a enviar. Me la envió y ese acto que pudo ser un acto especulativo para muchos, para mí terminó siendo el punto de partida de mi tesis, en el sentido de que una vez que comprobé dentro de la estructura rigurosa, la cientificidad social, que ese dato era cierto, entonces empecé a construir mi tesis de investigación. Y lo vinculé, este dato de 68% del 2012, fíjense, 2012 ya se hablaba que el 68% de funcionarios públicos tenían procesos por enriquecimiento ilícito. Entonces, cuando compruebo que este dato tenía un reposo argumentativo y un reposo en la rigurosidad científica, empecé a construir mi tesis. Y lo primero que hice es generar un contraste, ¿no? Entonces dije, a ver, en el contexto de un país tan diverso, tan complejo como el nuestro, ¿por qué hay tanto funcionario público vinculado a la corrupción? Entonces lo asocié, como yo era ya docente de ciencia política, lo vinculé a los mecanismos de control que existían en el Perú.
Entonces revisé los mecanismos de control que están enmarcados en la ley 26.300 y ahí se pueden sacar 20 líneas de investigación. Comencé a leer, a estudiar todos los mecanismos de control, ¿no es cierto? La participación ciudadana, el presupuesto participativo, la revocatoria, la rendición de cuentas. Entonces, una vez que hice un estudio analítico de cada uno de estos mecanismos, entonces rastreé y dije, rendición de cuentas tiene más vinculación con este dato científico. Entonces tenía ya la premisa de mi tema de tesis, la rendición de cuentas como mecanismo de control. Faltaba incorporar mi otra variable. Entonces, ¿dónde ubico yo el mecanismo de control de la rendición de cuentas? Con un principio fundamental de gestión pública, que era la transparencia. ¿La transparencia qué significa? Como principio de gestión pública, significan dos cosas, se bifurcan, dos ideas que se bifurcan, que se encuentran. El uso adecuado de los recursos del Estado, que tenía que ver con el dato, el acceso a la información, que tenía que ver con el dato. Entonces, bajo ese hecho, ¿no? de una clase en maestría, surgió, una vez comprobada ese dato en la cientificidad, el tema de mi tesis. Además fue publicada, ¿no? Se llamó la rendición de cuentas como mecanismo de control para garantizar la transparencia en la gestión pública de tal sitio el año tal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno tiene un dato que puede aparecer en un periódico que sirve para envolver pescado, no sirve, pues obviamente, ¿no? Pero cuando tú tienes un dato que tiene impacto social, económico, jurídico, y lo compruebas en una data de cientificidad social, para un observador como yo, no digo que sea mejor, sino diferente, porque tenía ya la formación en la docencia de ciencia política, entonces empecé a desarrollar mi tema de investigación. Es decir, que los puntos de conexión, los puntos de encuentro que uno tiene con la genética, con el inicio de una investigación, pueden ser muy diversos, pero no pueden de ninguna manera traicionar la rigurosidad y el método científico. Muy bien, doctor. Estamos muy agradecidos por vuestra participación y sobre todo por tan magnífica conferencia magistral que en esta tarde-noche ha ofrecido para cada uno de nosotros, los estudiantes y el equipo de profesores también que conforman la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo, filial de Tarapoto. Quiero agradecerle de manera muy especial por ello. Estoy seguro de que hay una serie de preguntas adicionales y nos gustaría quizá hacer una segunda versión o una segunda parte de esta siempre importante y gravitante materia y sobre todo los tópicos que se han abordado, creo que finalmente se orillan a la relevancia de la investigación y sobre todo a entender que la investigación cualitativa es una herramienta muy útil, sobre todo para nosotros como estudiantes de Derecho, para concretar y aterrizar soluciones a los problemas que tenemos en nuestra actualidad. Doctor Aldave, muchas gracias por su participación. Sus palabras finales, por favor. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo estoy siempre a la expectativa de generar estos espacios para seguir pensando. Hay la necesidad de enfatizar, de robustecer los enfoques cualitativos, primero entenderlos, entender su naturaleza, entender también su complejidad, pero sobre todo el enorme aporte que puede hacer el enfoque cualitativo justamente en realidades tan diversas, tan complejas y tan intensas para su interpretación. Permíteme brevemente terminar con un texto de Hegel que dice lo siguiente: todo el sistema filosófico se constituye sobre el concepto de relación y dialéctica. El individuo aislado es un enajenado y carece de verdad, que no es un singular verdadero, sino se une a lo universal. El individuo tiene verdadera realidad solo cuando se niega a sí mismo para unirse al universal, esto es, a su comunidad. En esta integración se encuentra la esencia del individuo, su desarrollo y realidad plena. Muchas gracias.